Perdonen. El tema de la charla de hoy es planes de contingencia y seguridad del personal sanitario en los hospitales de la región ante el COVID-19. El moderador va a ser nuestro docente Alberto Bosolos, profesor en el área de recursos humanos, y van a intervenir Guillermo González Prieto, Renilson Rem y Carlos Alberto Díaz. Me gustaría también comentarles que esta charla va a estar grabada, para que tras una pequeña edición que le vamos a aportar, en unos días estará disponible también en nuestras redes y en nuestras páginas online. Voy a pasarle la palabra brevemente al coordinador del máster, que es Carlos Basalo, para que les dirija unas palabras. Y antes, pero no me quiero olvidar de agradecer también a nuestros patrocinadores, que son el CONAS, el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, la Universidad Nacional del Litoral, la Embajada de Italia, siempre presente, y la región Emilia-Romagna, que nos brindaron su soporte en la organización de estas charlas. Le paso la palabra a Carlos para que les dé la bienvenida. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. No, simplemente un poco remarcar lo que decía Sara. Estamos comenzando ahora en los próximos días, va a salir el bando de convocatoria para el máster, pero simplemente quería comentarles que esta pandemia va a generar seguramente va a tener una incidencia importante en algunos contenidos del plan de estudios que desarrollamos en el marco del máster, en el sentido de que quizás nuestros sistemas de salud, tanto los europeos como los latinoamericanos, nos hemos centrado durante todo este tiempo en torno a la cuestión del paciente y en la cuestión de los servicios, y hemos dejado de lado algunas cuestiones más vinculadas con la prevención y con el modelo de atención primaria de la salud, que vamos a retomar fuertemente, ¿no? Si nosotros tuviéramos sistemas de alerta temprana, si tuviéramos la posibilidad de tener una contención de primer nivel, quizás no hubiésemos llegado a algunas situaciones que se han generado en algunos sistemas que estaban muy poco preparados para esa contención, ¿no? Así que, bueno, es un tema que vamos a abordar especialmente, y bueno, en las próximas sesiones que vamos a tener de estas charlas, vamos a ir profundizando y comentando acerca de algunos otros cambios que vamos a realizar dentro de los contenidos. Hoy va a moderar el encuentro el doctor Alberto Bossolo, que es nuestro profesor del área de recursos humanos, y bueno, los dejo, y muchas gracias a todos los disertantes y a los asistentes por venir a esta reunión. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos 45 personas en la plataforma interesadas en conocer la opinión de los 3 expertos que hemos citado para esta reunión de la Universidad de Bolonia. Y ahí yo quería hacer simplemente una aclaración de forma y de temática. En esto que estamos viviendo, en esta pandemia y en la manera en que los países hemos reaccionado con nuestros gobiernos, a veces en acuerdo y a veces en desacuerdo con ellos, se han ido turnando los temas. Hubo algunos días en que el tema es el aislamiento y la limitación de las libertades, hubo algunos días en que el tema es cómo está preparado el sistema, mirado con una óptica macro, otros la tecnología que teníamos para poder atender a pacientes que se agravaran, y después, solo después, apareció el tema de que los recursos humanos, el personal de asistencia a los pacientes, era un tema delicado, primero por la importancia que tienen, segundo por la limitación que podía suponer en el esquema de atención si se agravaba la pandemia. Entonces, a mí me pareció muy interesante que hoy podamos tener esta reflexión juntos y que tengamos 3 personas para que nos cuenten desde su experiencia y desde lo que atraviesan al frente de alguna institución sanitaria en este momento, cómo ven la situación, cuán preparados estamos normalmente, qué experiencias nos van a dejar para que nos preparemos mejor si sentimos que no hemos estado del todo preparados. Y ahí hay un problema de perfil del personal sanitario, de riesgo del personal sanitario y de necesidades de entrenamiento, que debiéramos poder tomar registro de qué cosas, pasada la pandemia, vamos a tener que hacer de manera regular para estar preparados para eventualidades de este tipo. Entonces,
a mí me parece que podemos aprovechar este encuentro con esa óptica. Hemos pensado darle a cada uno de los invitados 15 minutos para que haga un acercamiento a este tema, desde su experiencia, como decíamos, y después vamos a dejar 45 minutos para intercambio de ideas, preguntas, opiniones, etc. Esto es una plataforma muy libre y nosotros queremos las opiniones de todos porque los 47 personas que tenemos en la plataforma tienen algo para decir en esto y a todos nos va a servir lo que el otro dice. Habíamos pensado empezar con nuestro invitado brasileño, que es el doctor Renilson Regem. Él está a cargo del Hospital de Crianzas, él es médico formado en Medicina Social de la Universidad Federal de Bahía y tiene una experiencia muy importante para esto, así que él va a ser el primer expositor. Habíamos pensado que el segundo fuera Guillermo González Prieto, que está a cargo del Hospital Garrahan, así que ahí tenemos dos hospitales públicos importantes y en este caso de niños, que nos dará su mirada sobre esta cuestión. Y por último va a estar Carlos Alberto Díaz, también un hombre de mucha experiencia al frente de una institución sanitaria, públicas y privadas o de obras sociales, y que tiene una misión en este momento muy innovadora y muy de pensamiento estratégico en la institución que dirige. Él ha formado parte también de las clases que damos en la maestría de Bolonia, así que nosotros tenemos con él un contacto que nos permite conocer un poco su enfoque y su mirada. Así que, Renildo, estás convidado gratamente a que nos des tus opiniones. Si estás conectado y todo funciona bien, te escuchamos. Ok, eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Não vou me arriscar no espanhol, porque o resultado pode ser pior do que falando em português. Eu entendo bem espanhol, consigo falar, mas não tão bem que dê para fazer uma apresentação. Bom, sem dúvida que nós estamos vivendo uma situação que ninguém estava preparado, né? E como o Carlos falou inicialmente, eu acho que depois nós vamos ter que repensar a organização dos sistemas de saúde, a organização das redes de atenção à saúde, dar mais atenção a aspectos preventivos, né? Então tem uma série de coisas que, sem dúvida, vamos ter um dever de casa a fazer depois desta pandemia. Mas focando especificamente no nosso tema, que é na parte hospitalar, eu queria começar caracterizando rapidamente o hospital. É o Hospital da Criança. É um hospital que é resultado de uma iniciativa da sociedade de pais de crianças com câncer que construíram, equiparam, doaram para o governo e o governo fez uma parceria com esta entidade para administrar o hospital. Então, é um hospital público, mas com administração privada. Eu dirijo o hospital, sou contratado, sou empregado desta instituição privada que administra o hospital público. O hospital é totalmente público. Quem nos encaminha pacientes, tanto para nível ambulatorial como de internação, é o sistema público. Nós não selecionamos os pacientes, não temos nenhuma interferência nisso, e depois que o paciente chega, nós temos total liberdade de cuidar desse paciente. Não temos unidade de emergência, é um hospital terciário. Temos um grande ambulatório com 20 especialidades pediátricas, e a gente faz mais de 7.000 consultas médicas por mês, e além disso temos serviço de enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, exame de laboratório, de imagem, então um sistema bem completo para atenção à criança. Desde o primeiro momento, ainda final de janeiro, meados de janeiro, quando surgiram as primeiras notícias na China, nós já começamos a conversar internamente e no final de janeiro nós começamos a trabalhar no enfrentamento, mesmo sem não tinha nenhum caso no Brasil ainda. Criamos um
grupo de trabalho que passamos a reunir diariamente e trabalhamos em 4 eixos, em 4 linhas. Uma de comunicação, uma da gestão em si, a outra da parte de segurança e técnica e, por último, mas não menos importante, a linha de humanização. Porque nós temos uma grande preocupação com o atendimento humanizado no hospital e temíamos, né, que com o esforço para o enfrentamento da pandemia, a gente congelasse, esfriasse, tornasse muito dura, né, pelas necessidades, esse aspecto da humanização. Então, nós começamos produzindo cartazes e banner para colocar na entrada do ambulatório. Aquela época ainda era referência a pessoas que tivessem viajado para a China recentemente ou tivessem algum contato. Depois passamos a incluir a Itália e mais adiante isso perdeu sentido porque não era mais localizado. Nós adotamos uma estratégia de fazer uma resolução com um instrumento formal, onde nós estamos pondo todas as nossas decisões em relação ao enfrentamento da epidemia. Essa resolução ela é revista semanalmente e nem sempre tem mudança, mas nós já estamos na 8ª versão dessa resolução. Então, ali está definido a posição do hospital, o que é que nós estamos adotando como estabelecer o diagnóstico, que material de proteção individual deve ser utilizado, quem vai ser afastado, né? Para vocês terem uma ideia, no primeiro momento, nós temos mais ou menos 1.350 pessoas que trabalham no hospital, fora mais uns 300 que são de empresas privadas que prestam serviço na área de limpeza, segurança. Então, desses 1.350 funcionários, no primeiro momento, nós afastamos 196 por pertencerem a grupo de risco. E também todos que apresentavam, naquela época, sintomatologia de quadro gripal. Então, todos esses nós afastamos. Médico, área administrativa, enfermeiro, foram 196 pessoas, o que nos levou a ter que redimensionar, reestruturar a distribuição de pessoal, porque é um número realmente bastante significativo. Isso foi evoluindo. Hoje nós temos em torno de 70 pessoas que estão afastadas, ou em teletrabalho, ou realmente, se não for possível, afastada, né? Nós, além dessa resolução que é revista, como eu disse, semanalmente, a gente também a gente tem feito comunicados internos, uma forma de encaminhar por e-mail para todos os gestores do hospital, até o nível de supervisão, o que chega a umas 70 pessoas aproximadamente. Essas pessoas têm a tarefa de reproduzir nas suas equipes. Nós mandamos por e-mail comunicados chamando a atenção de diversos aspectos. Criamos um grupo do WhatsApp para dar suporte técnico, né? As pessoas que tinham dúvida entravam ali no grupo e apresentavam a sua dúvida, e nós tínhamos um grupo técnico assistencial mais ligado à infectologia e controle de infecção hospitalar que respondem a essas questões. E criamos também um endereço eletrônico para que as pessoas pudessem encaminhar também questões. Nós temos uma prática de, trimestralmente, fazer uma reunião. Eu faço uma reunião aberta que os funcionários, a gente abre sempre 15 vagas, podem se inscrever para participar de uma reunião diretamente comigo e alguns diretores. E com
esse processo que a gente está vivendo da epidemia, a dificuldade, nós passamos a fazer isso semanalmente, lunes à tarde, né, toda segunda-feira, aberto para quem quiser participar. E aí a gente faz uma fala de orientação, mas também abre para questões, dúvidas, né, sugestões, e essa é uma coisa que tem funcionado bastante. Uma outra coisa que fizemos, que eu acho importante, é que nós identificamos rapidamente que, tão importante quanto dispor de equipamentos de proteção individual, era que as pessoas soubessem usar. E, por incrível que pareça, né, pessoal dentro de um hospital que, em tese, deveria saber usar, nós vimos que tinha uma série de deficiências, e aí produzimos alguns vídeos sobre higienização das mãos, mas também como se paramentar, qual a situação, que tipo de paramentação, UTI, se tem caso diagnosticado, se não tem, né? Bom, então, além disso, nós fizemos na linha de gestão, como eu já disse, criamos um comitê de crise da pandemia Covid-19. Nós temos uma diretoria de recursos humanos e uma diretoria de ensino e pesquisa e uma diretoria de qualidade. Então, nós criamos um time integrado dessas 3 diretorias para cuidar das questões de treinamento, né, durante esse processo. Também foi uma atitude um pouco radical, mesmo tendo diretoria técnica e diretoria clínica, nesse momento eu vinculei a gerência operacional médica e a gerência de enfermagem diretamente a mim, para dar mais agilidade no processo de decisão. Essa é uma situação temporária. E buscamos qualificar o nosso laboratório, que é um laboratório que também é laboratório de pesquisa, para fazer os testes do PCR, do caso. E nós fomos qualificados pela Secretaria de Saúde, pelo Laboratório Central, e estamos também fazendo esse diagnóstico. Na parte de segurança, nós pegamos uma área que era hospital dia, que tinha possibilidade de ter um acesso externo, e transformamos essa área numa UTI com 10 leitos, específica para a Covid-19. Então, ela é uma área isolada, tem uma equipe específica que tem sido treinada e acompanhada especificamente, inclusive de enfermagem, fisioterapia, com acesso externo, e o paciente que chega encaminhado pela secretaria, que tem algum quadro gripal com suspeita de Covid, até agora não recebemos nenhum paciente com diagnóstico confirmado, mas já recebemos quase 50 pacientes e todos testaram negativo. E a partir de testar negativo, eles passam para a internação regular do hospital. Então, essa é uma atividade importante. Nós também fizemos planos de contingência específicos das diversas áreas, principalmente na área ambulatorial, né? Porque, como eu disse, é um ambulatório muito grande e nós somos referência para doenças graves, como, além de oncologia, mas fibrose cística, problemas neurológicos. Então, os médicos, nós fizemos um mutirão e os médicos avaliaram os seus pacientes, né? Porque a maioria são pacientes que continuam sendo acompanhados, né, pelo hospital, e classificamos em 3 grupos. Aqueles que poderiam aguardar para depois da pandemia, e entramos em contato e acertamos isso com a família. Aqueles que obrigatoriamente teriam que ir ao hospital e aqueles que nós poderíamos fazer teleconsulta. E era uma tecnologia que nós não utilizávamos até então e passamos a utilizar, e hoje mais ou menos mais da metade dos atendimentos, não só médicos, mas também de outras áreas, estão sendo feitos por teleconsulta e tem funcionado de uma forma muito interessante.
Uma coisa que nos preocupou e que tem a ver com o título, né, dessa charla é a questão da segurança do pessoal. Então, como eu já disse, só recapitulando, nós buscamos garantir a disponibilidade de equipamentos de proteção individual. Tínhamos um estoque normal e tivemos que buscar fornecedores, né? E foi uma situação muito difícil para conseguir garantir ter no hospital todos os equipamentos. E nós tivemos no início, principalmente ali em torno do dia 10, 15 de março, nós tivemos uma situação muito, eu diria até surpreendente, que as pessoas que trabalham no hospital ficaram meio histéricas, começaram a ficar com muito medo e nós fomos trabalhando isso cuidadosamente, demonstrando que tínhamos EPI, que tínhamos estoque para 4, 5 meses, que estávamos empenhados em adquirir, reforçar esse estoque e começamos a fazer treinamentos. O Serviço de Medicina do Trabalho tem uma psicóloga, começou também a trabalhar principalmente as gerências de enfermagem, que tem um papel fundamental, né, sobre uma liderança grande, sobre um contingente muito grande de pessoas. Também esse afastamento, né, que nós iniciamos, como eu disse, afastando 196 pessoas, também tranquilizou bastante os funcionários, porque viram que a gente estava preocupado com isso, com a segurança deles. E todos esses, quando há qualquer quadro gripal, e agora já estendemos para outros sintomas, como tremores e dor de garganta e outros, a gente tem afastado e testado, né? Então, nós estamos ainda numa fase muito diferente de São Paulo e de outros lugares. Estamos com um número razoável de casos, 43 a 45 óbitos, mortes, mas ainda a distribuição da epidemia no Brasil é de forma desigual e nós temos aqui, onde nós estamos, em Brasília, eu imagino que a situação que São Paulo está vivendo, a gente vai viver daqui talvez uns 30, 40 dias. Mas estamos utilizando esse tempo para nos prepararmos para quando a situação piorar. Então, acho que fiquei dentro do tempo. Eu fico à disposição para que a gente possa debater mais adiante. Bien, muchas gracias, Remilson, por tu participación y vamos a dejar las preguntas para el final, así que cualquier duda que haya dejado tu exposición o consulta que se te quiera hacer, gracias por quedarte y poder responderlas después. Bueno, vamos a pasar al segundo expositor, a Guillermo González Prieto, que entiendo que tiene el micrófono ya activado, ¿no es cierto? A ver. Guillermo, lo tenés, perfecto. Bien. Así que bienvenido. Guillermo es el director del Hospital Garrahan, uno de los principales hospitales. Es un hospital de pediatría y es un hospital señero en la materia de alta capacitación de sus recursos humanos, nacional e internacional. Así que, Guillermo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Carlos, y muchas gracias a la gente de la Universidad de Bolonia por esta oportunidad. Quiero aclarar que no soy el director del hospital, soy el presidente del Consejo de Administración. La dirección ejecutiva está a cargo de la doctora Rigoni. El Consejo somos 5 integrantes que representamos, en este caso, al Ministerio de Salud de la Nación y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la administración del hospital. Yo voy a ser, digamos, bien puntual respecto en parte a la consigna que se nos dio sobre las medidas que adoptó el hospital y, digamos, y hacer alguna consideración general respecto a cómo nos encontró la pandemia en estos momentos, ¿no? Les diría que inicialmente el hospital, obviamente, que no estaba preparado para una situación de este tipo. Creo que debe ser esto una generalidad. Estábamos preparados para enfrentar amenazas que vinieran de la mano de los pacientes, amenazando a pacientes. En ningún momento nos preparamos para
para recibir amenazas que estuviéramos llevando nosotros mismos al hospital, al punto que mucho antes de tener pacientes COVID positivo, tuvimos enfermos del propio personal del hospital. El hospital tiene alrededor de 4.000 y pico de personas que trabajan, son planta del hospital, y un poco más de 500 o 600 de personal contratado, así que es casi un pueblo en cuanto a la cantidad de personas que trabajan en el hospital. Lo que hicimos inicialmente fue, bueno, ocuparnos, y lo voy a hacer de alguna manera de acuerdo al abordaje que tuvimos que hacer. Con respecto a pacientes, específicamente, la pandemia nos obligó, por una parte, a suspender los turnos programados, tanto quirúrgicos como de atención ambulatoria, y al suspender los turnos tuvimos que poner en marcha un plan de seguimiento a distancia de pacientes, que si bien el hospital tenía mucho desarrollo respecto a una oficina de comunicación a distancia para hacer seguimiento de pacientes, pero en consultorios de médicos, no teníamos experiencia, o por lo menos no era amplia, respecto a tener que comunicarnos directamente con pacientes. Así que a todos aquellos a los que se les suspendieron los turnos, fue necesario llamarlos telefónicamente, verificar muchos de ellos pacientes con patologías crónicas, y verificar en qué situación estaban, si era necesario que aún en plena cuarentena tuvieran que trasladarse al hospital, o con algunas pautas de seguimiento poder diferir esa consulta por días, meses, bueno, de acuerdo a la situación particular de cada uno de ellos. Por otra parte, el hospital siguió recibiendo pacientes en algunas áreas en que era imposible suspenderlo, como en neonatología, y siguió recibiendo pacientes oncológicos con cardiopatías congénitas, para trasplantes y demás de todo el país, que inclusive llegaron en vuelos sanitarios habilitados por cada una de las provincias para que estos pacientes pudieran ser trasladados. Como ejemplo, les cuento que nuestro primer paciente COVID positivo fue derivado de Misiones y vino con el diagnóstico de tumor de fosa posterior. El diagnóstico de COVID se hizo estando el paciente en el hospital y en esa condición se operó. Tuvo un posoperatorio afortunadamente muy bueno y en este momento está de alta de internación. Pero fue todo un desafío para nosotros tener un paciente de esa complejidad en una terapia intensiva siendo COVID positivo. Bueno, también hubo que hacer restricciones de visitas a los pacientes y al mismo tiempo un solo acompañante, y una preocupación enorme, tanto de enfermería como de los médicos, ha sido que los padres que en algunos momentos se turnan porque entran y salen de acuerdo a las necesidades que tengan de atender el resto de la familia, se cuiden cuando están fuera del hospital. O sea, uno podía darles indicaciones para cómo manejarse dentro del hospital, pero fuera del hospital, que es donde más nos preocupaba, porque es allí donde podían llegar a contagiarse y traernos el virus a áreas de internación, donde tenemos pacientes muy inmunocomprometidos, oncológicos, etcétera, y eso sería realmente muy malo. Desde el punto de vista de la organización del hospital y cuidado del personal, tuvimos que licenciar a las personas que estaban con enfermedades crónicas. Eso ustedes lo recuerdan porque fue parte del decreto presidencial, y en este caso dimos la posibilidad de que el personal pueda permanecer en casa, aquellos que tuvieran patologías crónicas o comorbilidades, y al mismo tiempo también tuvimos que licenciar a aquellos que tenían hijos en edad escolar y que no tenían con quién dejarlos. Esto nos produjo inicialmente una disminución en el personal del hospital del 18% en general, y obviamente impactando quizá un poquito menos, cerca del 16% en el área de enfermería, que es una de nuestras áreas obviamente más críticas. Al mismo tiempo se puso en marcha algo para lo cual el hospital sí tenía mucha experiencia, que es el tema, digamos, de telesalud, y se pudieron habilitar a través de plataformas, reuniones virtuales, para que muchos de nuestros empleados, tanto de asistenciales como administrativos, pudieran seguir haciendo trabajo a distancia
y bueno, y la telegestión, que quizá en otros ámbitos fue difícil de implementar, en el Garrahan, no voy a decir que no tuvo alguna complicación, pero fue relativamente sencillo de implementar y creo que en este momento aún las personas con licencia se sumaron a teletrabajo y siguieron trabajando desde casa. Por otro lado, tomamos los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación para el manejo de casos sospechosos y tuvimos que entrenar a todo el personal asistencial en cómo manejar pacientes sospechosos y eventualmente COVID positivos. Esto generó, digamos, bastante trabajo, sobre todo porque había que repetir las capacitaciones en la medida en que cambiaba la situación, tanto de los casos sospechosos que fueron cambiando a lo largo del tiempo, como las disponibilidades de materiales de protección, de elementos de protección personal para poder recibir a estos pacientes. Y eso hubo que hacerlo en emergencias, en terapia intensiva, en enfermería, en fin, y sobre todo con las empresas tercerizadas de vigilancia, de limpieza y de alimentación, que estuvo también a cargo nuestro. En un momento, no de inicio, pero en un momento decidimos que era importante cohortizar el personal. Cuando vimos el impacto que tenía tener una persona contagiada y cómo eso hacía que otros 10 o 15 personas tuvieran que hacer la cuarentena en casa, decidimos que era importante establecer cohortes para que si hubiera un contagiado pudiera rápidamente otro equipo poder reemplazarlo en el tiempo en que los integrantes del otro equipo estaban haciendo su cuarentena. Con bastante dificultad porque hay recursos que son escasos, entre ellos el de enfermería, el de ayudantes de servicio también, y obviamente que también los médicos, pero en este momento estamos trabajando así, eso genera un esfuerzo adicional en el personal, pero de todas maneras fue bien aceptado por el hecho de que esto permite que las personas estén más cuidadas. Y si es necesario, por temas asistenciales y lo que ocurra, el personal está dispuesto para volver, digamos, y activarse y volver al hospital a trabajar aún ese mismo día. Hubo que adecuar, digamos, uno tenía salas de aislamiento para pacientes con enfermedades infecciosas, pero eran obviamente insuficientes, pensando que todo paciente que viniera al hospital, ya sea por una internación, como fue el chico de Misiones que se detectó en el hospital, o por ambulatorio, que fueran casos sospechosos, teníamos que ponerlos en aislamiento al paciente y a los padres hasta tener el resultado virológico. Así que hubo que ampliar los espacios y adecuar las salas para poder mantener allí a pacientes sospechosos. Tenemos bastante capacidad, pero para darles una idea, hemos llegado a tener entre positivos y sospechosos cerca de 14 pacientes, lo cual implica disponer de ambientes para que ellos estén de manera segura y también estén seguros el resto de los pacientes y el personal. Bueno, tuvimos que dar tapabocas a todo el personal del hospital, obviamente no al asistencial, que estaría usando, digamos, barbijos quirúrgicos cuando están atendiendo pacientes, pero sí al área administrativa y, en fin, a todo el personal no asistencial, incluido las tercerizadas también. Hubo que colocar dispensers de alcohol en gel y mucha comunicación respecto al cuidado y al manejo del personal, respecto obviamente al lavado de manos, al uso de alcohol en gel para ingresar al hospital, cosa que fue bastante dificultoso, tuvimos que forzarlo de alguna manera poniendo banners y entrenando al personal de vigilancia para que todo el mundo lo haga. Por suerte no fue necesario forzarlo, pero nos costaba entender que el peligro estaba afuera y que éramos nosotros los que estábamos trayendo el virus al hospital y en mucha menor medida los pacientes que estábamos atendiendo. Tuvimos que poner, y esto ya la conducción y el consejo de administración cambió su forma de trabajar, tuvimos apenas un mes de trabajo como consejo en sí, y tuvimos que ponernos y concentrar energía en adquisición de elementos de protección personal, tanto de proveedores locales como extranjeros. Tuvimos muchas decepciones,
sobre todo con proveedores locales, que ya teníamos previsto la compra, por ejemplo, de barbijos quirúrgicos, y cuando el proveedor tuvo que entregar, la respuesta fue: no tengo ninguno, porque el productor los exportó a todos. Así que tuvimos que salir a buscar barbijos quirúrgicos, los N95, los camisolines. La mayor parte de ellos en este momento están viniendo del extranjero, y también estamos comprando localmente, pero con mucha dificultad. Las certificaciones no son fáciles de conseguir, y porque la ANMAT está también con dificultades para otorgarlas, y a veces tenemos muchas dudas y no ponemos elementos de protección personal a disposición de nuestro personal, a menos que tengamos la certeza de que cumplen con las certificaciones requeridas, ¿no? Nos sumamos también a una red de hospitales nacionales que generó el Ministerio de Salud de la Nación, que nos permite conectar a 12, 14, yo ahora no recuerdo bien el número, de hospitales que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, con autoridades del propio Ministerio. Esto nos ayudó mucho en un inicio, porque ellos también distribuyeron material de protección personal y también comunicación importante para poder hacer al personal respecto a cuidado de pacientes y a cuidado de ellos mismos también. Mantenemos esa red de comunicación con todos los, con el Ministerio de Salud de la Nación y con la red de hospitales nacionales, y al mismo tiempo también integramos una red pediátrica con el Hospital Gutiérrez, el Elizalde y la Dirección de Maternidad e Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, con la intención también de compartir información y optimizar el cuidado de pacientes y familias. Lo que en este momento lo que más nos preocupó, más que compartir protocolos de cuidado del paciente, es cómo manejar los pacientes que vienen con sus padres y los padres terminan también hisopándose y siendo COVID positivo, porque los hospitales pediátricos no estamos en condiciones de poder cuidar a esos padres y hacer una detección temprana en caso de que alguno de ellos requiera cuidados de salud. Por ende, la articulación, en este caso con el Ministerio de Salud de la ciudad, es fundamental, porque cuando los padres son positivos buscamos que toda la familia sea trasladada a un hospital polivalente. Y por último, pero no menos importante, los gremios, los representantes gremiales, que obviamente hasta ese momento tenían un rol estrictamente en defensa de cuestiones que tienen que ver con el cuidado del personal, pero también con cuestiones paritarias y demás, se sumaron al equipo de conducción del hospital como parte del mismo equipo, y la verdad es que contribuyeron muchísimo a disminuir la ansiedad, a contener al personal, a hacer también un mecanismo de comunicación, que no es sencillo hacer comunicación con 4.000 personas, por más redes de WhatsApp y por más intranet que tengamos, no todo el mundo a veces está al tanto de las últimas novedades respecto a cómo protegerse y cómo cuidar a los pacientes, así que ellos colaboraron muchísimo en esto. Y por último, contarles cuáles son nuestras preocupaciones actuales fuera de que estemos provistos de elementos de protección personal. Uno ya lo mencioné, es el tema de los padres, que uno dice cuando estamos en condiciones de recibir pacientes COVID positivos e inclusive con patologías graves, pero el hecho de tener padres COVID positivos dentro del hospital y acompañando a sus hijos es un tema que nos preocupa muchísimo. Los hemos podido tener por un tiempo corto, pero entendemos que no estamos en capacidad, sobre todo, de poder monitorearlos y estar seguros de que no se agravan y necesiten cuidado médico. Y por último, nos preocupa muchísimo que está comenzando el invierno, y aun cuando los chicos están en casa, por ahora, los adultos van y vienen, y sabemos que se viene la infección respiratoria aguda baja, el famoso IRA de todos los inviernos, y que si bien esta situación hace que seguramente la incidencia va a ser menor que en otros años, el hecho de que tengamos muchas camas pediátricas que probablemente sean ocupadas por adultos en algún momento cuando tengamos el pico de incidencia de COVID, y al mismo tiempo nos toma a los hospitales pediátricos
con una reducción importante del personal. Al 30 de abril nuestro ausentismo por licencias era del 27%. Nos preocupa porque este tema está relativamente invisibilizado y necesitamos ponerlo en la agenda porque no quisiéramos llegar a la situación de tener que decidir si en la cama acostamos a un niño de 2 años con una bronquiolitis o un adulto de 85 con COVID. Lo digo así en términos genéricos, pero necesitamos que esto sea visible y sobre todo anticiparnos y tener alguna idea, para lo cual estamos haciendo un estudio predictivo con integrantes del equipo de investigación del Garrahan y también de la ciudad para conocer cómo nos impactaría el IRAP en el contexto de COVID y cómo debiéramos prepararnos para recibirlo de la mejor manera posible. Eso es todo. Muchas gracias. No se escucha, Alberto. Ahí está. Bueno, te agradecía, Guillermo, por la presentación y mencionaba que este tema de la superposición entre el IRAP que llega y el COVID-19 que todavía está transitando la curva en un nivel preocupante es una característica para un hospital de pediatría que es central, ¿no? Eso va a requerir una administración inteligente, digamos, estratégica. Bueno, vamos a dejar algunas preguntas que la gente está haciendo por el chat y que las vamos a hacer después. Así que vamos a pasar a Carlos Alberto Díaz, que tiene el micrófono activado y que dirige una importante clínica de una obra social importante como SECAC, que tiene sus 15 minutos para contarnos un poco cuáles han sido sus preocupaciones y sus afanos en este periodo. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Bolonia, Carlos, y a vos, Alberto. Nuestro abordaje en el tema en el que yo pertenezco como una estructura de una... Está el micrófono un poco bajo, Carlos. Bueno, lo voy a sacar y voy a hablar con la computadora, a ver si me escuchan mejor así. Mucho mejor. Dale. Bueno, entonces les decía que pertenezco a una obra social que tiene 1.950.000 afiliados en la actualidad, que tiene en el área metropolitana unos 950.000, que sería nuestro área programática, en el cual tenemos como objetivo, nosotros tenemos 240 camas. Tenemos en este momento un hospital de pacientes habilitados ya totalmente para atender pacientes COVID, en el cual en este momento hay 53 pacientes en el hotel, perdón. Nosotros tenemos una capacidad de respuesta ambulatoria para atender unas 35.000 consultas específicas de febriles en este momento, pero que por supuesto pueden escalar a muchos más. La posibilidad de atender pacientes ventilados, en la prueba de tensión que he hecho con 50 respiradores funcionando simultáneamente, pero podemos tener alrededor de 88 pacientes ventilados con COVID en el momento de máxima exposición, digamos. Esas fueron las preparaciones que hemos hecho. Tenemos 10 niveles de contingencia. En este momento recién estamos en el nivel número 3, con una terapia intensiva sola de 23 camas, que es la que mejor ediliciamente y en tasa de renovación de aire y presión negativa podemos tener, pero después iremos escalando hasta llegar a la posibilidad de tener 88 camas de terapia intensiva para atender a pacientes con COVID y poder tener 3 hoteles para descargar pacientes leves o pacientes posteriores a la recuperación hasta que puedan volver a su medio. Hemos tenido
3 clústeres familiares que internar en nuestra institución con diferentes niveles de gravedad entre los integrantes de la familia, numerosas, por cierto, de los barrios 31 y el barrio 11-14. Hoy está entrando otra familia más, con lo cual estaríamos llegando a atender un total en el corte del día de alrededor de unos 70 pacientes. Hemos tenido pacientes con toda la gravedad que habitualmente esta enfermedad puede tener, con la tormenta inflamatoria, pero la mayoría obviamente son pacientes muy leves. Las mayores dificultades que tengo con el área de personal sin duda son que en el área, por ejemplo, de terapia intensiva, el 43% de las personas tienen 2 empleos. Y eso afecta mucho las posibilidades de mantenerlos o con medidas de aislamiento, con determinaciones en cuanto al ingreso al hospital, al mantenimiento en el área de refrigerio, en el área de comida, en la circulación, en el uso de la vestimenta de protección personal, en la demarcación de las áreas de vestirse y desvestirse con checklist supervisado, en la restricción de la circulación, en diferenciar las áreas y los elementos barrera. No hemos tenido ninguno que se haya podido identificar como contagiado acá en el sanatorio o en el hotel. Sí hemos tenido enfermeros que se han infectado fuera de la institución y que se han venido a trabajar en etapa previa a su internación sintomática y diagnóstico, lo cual nos generó 2 crisis institucionales que tuvimos que abordar a través de hacer determinaciones sectoriales de PCR. Ahora estamos dividiendo mucho más las tareas en grupos de A2 y hemos en este momento, además en las áreas de trasplante, ver la posibilidad de que las personas que las atienden puedan alojarse en otro hotel y poderse quedar durante la estancia de la atención de estos pacientes, ya sea de trasplante de médula ósea, de hígado u de otros órganos, la posibilidad de que no tengan contacto con otras personas para evitar, por más que uno le haga la PCR y poderlo aislar, esto le va a dar solamente 7 días de seguridad, digamos. Se modificaron todos los esquemas de atención, monitoreo y abordaje de los pacientes. Se dividen las tareas de otra manera en el área de enfermería y médico. Los grupos se diferencian y no se pueden mezclar entre sí, porque si no se produce la posibilidad de un contagio horizontal y esto puede traer muchos problemas en el momento que aparece un caso positivo. Estas personas son consideradas solamente contacto estrecho aquellas que están en el equipo de trabajo, o sea que ante la evidencia, la posibilidad de que una persona esto va a afectar a unas 3 o 4 personas a lo sumo, porque si no, al principio nos encontrábamos con la posibilidad de cerrar toda una unidad o todo un piso, lo cual es sumamente grave, y junto con una acción del personal de enfermería de mucha ingeniería personal, ha sido una acción muy interesante. Hemos también hecho acciones para seguir a los pacientes
cuando acceden desde un cuidado continuo, desde el WhatsApp web, cuando piden, de acuerdo a la sintomatología, poder venir y acceder a uno de los 6 lugares donde se atienden febriles en toda la capital federal, y de ahí, en caso de que sean casos sospechosos, poderlos hisopar y trasladar al hotel. El primer hotel tiene 2 pisos para casos sospechosos que los pacientes esperan aproximadamente entre 12 a lo sumo 24 horas para el resultado de la PCR, y de ahí, de acuerdo a cómo da el resultado, si es detectable o no los antígenos, esto pasa a un nivel de cuidado de estadificación, o pasa a un área de cuidado moderado, un área de cuidado intensivo. Es importante determinar dentro de estas acciones que tampoco se compartan en los office de enfermería tradicionales. Generamos estaciones de enfermería móviles, áreas de refrigerio en el lugar que no pueden compartir más de 2 personas. La gente del área COVID no sube al comedor del personal, ni va al comedor del personal. Los médicos evolucionan. Este es un hospital que tiene muchos residentes, entonces es un problema. El residente forma equipo con un médico de planta y no cambia de lugar. Las actividades docentes se desarrollan solo por vía de streaming, no hay pase de sala, la toma de la guardia es con respaldo electrónico, y no se hacen esos lugares de compartir mucho tiempo. En los vestuarios también es un tema. No hemos podido, lo que yo quería hacer es diferenciar los horarios. Este tema de que haya mucha gente que trabaja en otro lugar trae una dificultad, y hay una relación con un embudo que se produce una cola importante en la entrada y la salida de los cambios de turno. A pesar de ello, hemos instrumentado medidas de distanciamiento, obviamente, y de aceleración en el proceso electrónico de verificación de entrada y salida. Lo hacíamos por doble mecanismo, lo simplificamos solo electrónicamente a la tarjeta, porque se usaba también la digital, la identificación antropométrica. Entonces lo llevamos solo al uso de la tarjeta. Hemos distribuido entre el personal mascarillas sociales para que tengan, obviamente para que vayan y vengan dentro de la institución. En las áreas de atención COVID y no COVID están tanto los pacientes como el personal con barbijos quirúrgicos. Otro problema que se ha instalado, que también es importante considerar, es que los pacientes vienen de otras instituciones derivados, y como decía Guillermo, los pacientes en el primer día hasta vienen por otro motivo a atenderse a la institución, y tienen la posibilidad de ser COVID. Entonces el primer día, hasta que tengan la PCR negativa, están aislados, y esto lleva a una situación de un manejo de gestión de camas nueva y particular, que vamos a ver cómo se desarrolla cuando se ponga más en tensión la organización, que obviamente todavía no se ha llegado a esa instancia, y creemos que esto va a ocurrir hacia fines del mes de junio, ¿no? La ropa de trabajo ha cambiado totalmente. La gente usa ambo y guardapolvo, que se deja todos los días en la institución y se lava. Se capacita al personal todo el tiempo, se hacen recorridas de seguridad para marcar los errores. Esto es una cosa que no se estoquea para nada.
todo el tiempo hay que capacitar, capacitar y capacitar. La gente tiene que entender que cada uno es un elemento de la seguridad general de la institución, de los pacientes, de los compañeros, que protegernos. Permanentemente hay que generar situaciones de aliento, de tranquilidad, de respaldo, de estar junto a las personas y evidenciar la preocupación institucional por ello, porque la gente está muy atemorizada. Concientizar que la gente no venga a trabajar con ningún tipo de sintomatología y que vayan directamente o se comuniquen con medicina laboral, no vivir el contagio como un fracaso, sino como una situación posible, y que más cuando existe doble exposición, como en muchos de los casos. Otra situación compleja también que pone en tensión es la realización de estudios tomográficos a los pacientes. Las tomografías, como ustedes saben, en estos pacientes dan muchas sorpresas. Estamos incorporando brevemente el uso de la ecografía pulmonar para poder hacer diagnóstico y ver si podemos mejorar esto y hacerlo en el lecho de los pacientes. Tenemos gente entrenada para poder hacerlo, lo vamos a incorporar, y creo que con eso nos va a permitir sobrellevar. La mayor dificultad, obviamente, que tenemos es que no podemos asegurar, dividiendo equipos de trabajo, algunos que estén atendiendo áreas COVID y otros que no, que los que no lo están haciendo no concurran a otro trabajo y tengan la posibilidad de enfermarse o afectarse también. Esa es la mayor problemática que tenemos. El multiempleo en Argentina es un problema gravísimo, tanto en los médicos como en los, y es una realidad de muchos, no en los sistemas como en los hospitales como el Cruce o el Garrahan o el sistema de salud público como en Neuquén o en otros hospitales, pero la mayoría de nuestros trabajadores tienen más de un empleo y eso es un gravísimo problema en la organización porque nos traen inconvenientes desde el exterior de la institución. Hemos desarrollado también aspectos de telemedicina para poder seguir especialmente y cambiar la forma de atender los médicos. En los hospitales de alta complejidad en general, los médicos saben mucho de receptores, de mitocondrias, de nosologías complejas y poco de determinantes sociales de la salud. Y han tenido que aprender cómo son los contactos, la familia, el trabajo, dónde trabajan, qué es lo que hacen, porque ha motivado que algunos supermercados o mayoristas de alimentos que trabajaron en esta época, nosotros hemos sido, tanto nosotros como nuestros pacientes, expuestos totalmente durante este tiempo, porque han estado, y al principio los supermercados, como ustedes lo vieron, tenían muy poca protección las personas que estaban en las cajas, y tuvimos que los médicos no solo atender al paciente que venía con insuficiencia respiratoria, sino también al lugar de trabajo y dar aviso. Hemos tenido no solo, por ejemplo, el supermercado que está afuera del barrio 31, ha sido uno de los que más afectados tuvo también, obviamente, por la circulación del virus del área del barrio 31 a ese supermercado, y un domingo nos motivó que tuvieran que venir unos 25 trabajadores para poderlos chequear. Entonces, hemos aprendido de determinantes sociales, que esto es una enfermedad que afecta
a las personas, a la familia, a su hábitat del barrio y la comunidad, que debido a que cambia las medidas de aislamiento social, han hecho que esto se limite, por suerte, pero al ámbito vinculado con la posibilidad de traslado de las personas, que hoy están determinados fundamentalmente entre la capital y el conurbano bonaerense. Y ahí va a quedar el clúster. Ustedes vieron que todos han tenido comportamientos más regionales, como no fue China, sino fue Wuhan, no fue Estados Unidos, sino fue Nueva York, no fue Italia, sino fue Lombardía, España fue fundamentalmente Madrid y Barcelona. Ha sido muy debido a que cambió el R0, el RO de la epidemia por un RT, que es las posibilidades de transmisión en función de las medidas implementadas desde el punto de vista sanitario. Bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas y para no extenderme más allá del tiempo conferido. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Bueno, en el chat tenemos algunas preguntas. Yo les voy a leer aproximadamente en el sentido en que las hicieron, en el orden en que las hicieron. Cuando Guillermo González Prieto habló de las cortes con las que organizaron al personal, parece que surgió alguna duda de cómo se diseñaron esas cortes y qué incluían. ¿Vos podrías explicar un poquito más cómo fue la metodología de hacer esas cortes? Sí, quizás el detalle puntual probablemente lo tenga cada una de los, digamos, de los coordinadores de área como enfermería y como coordinación de internación y demás. Yo no les puedo dar el detalle, pero sí la filosofía. Atrás de esto, lo que buscaba básicamente es que tuviéramos equipos que pudieran turnarse, atender pacientes en general. El equipo que quedaba en casa era un equipo completo, con la intención de que, como mencionó Carlos, no haya cruces horizontales. Ahora, si alguien de uno de esos equipos se contagiaba, el otro equipo, independientemente del momento en que esto ocurría, tenía que ir al hospital y obviamente continuar trabajando. El tema más dificultoso fue hacerlo con el personal de enfermería, que a pesar de fue también alguna pregunta si hubo algún llamado a digamos, alguna incorporación de enfermería, y el hecho es que en el hospital las enfermeras entran por concurso y no estábamos en situaciones de poder hacer concursos con entrevistas presenciales, así que lo que pudimos hacer es citar, digamos, gente que se había presentado a concursos inclusive previos, ya hacía unos meses, poder hacer entrevistas. Esto fue muy al inicio, cuando todavía era posible, digamos, no estaba la cuarentena instalada, y así incorporar algunas agentes de enfermería, lo mismo con ayudantes de servicio. Pero cuando uno tiene el personal muy limitado, es muy difícil cortizar porque obliga a disminuir el personal a la mitad. O sea, Claro. Mitad del personal está trabajando, la otra mitad está en casa, y se van turnando, digamos. Lo mismo pasa con los franqueros, donde también también se cortizó. Lo que mencionó Carlos del tema del pluriempleo, del multiempleo, también es algo que afecta al Garrahan. De hecho, el primer personal que tuvimos con COVID positivo fue alguien de resonancia nuclear magnética que trabajaba en el Garrahan y en el cruce, con lo cual allí también hubo que poner gente en cuarentena en los dos hospitales. En la enfermería esto es mucho más común. Obviamente no tenemos ningún mecanismo para poder asegurar que quien en teoría está en este momento en un equipo en casa, esté efectivamente en casa y no trabajando en otra institución, pero sí está el compromiso escrito de que su trabajo se activa en el momento en que alguien lo llama. O sea que ahí no hay excusas, ya sea médico, enfermería u otro,
tienen que volver a la institución a trabajar en el momento en que, por el motivo que sea, son requeridos, incluido una demanda mayor de trabajo. Claro. En ese sentido, se alentó la idea de testear a todo el personal sanitario, al menos el personal que tiene contacto directo con pacientes. ¿Cómo se llevó adelante esto en las instituciones en las que ustedes trabajan? ¿Se está haciendo ahora? No, de hecho eso, digamos, por lo menos nosotros no lo estamos haciendo. Lo hemos hecho de una manera excepcional cuando ha habido algún núcleo en el cual encontramos que hubo personas contagiadas, e inclusive, por ejemplo, cuando este paciente que les mencioné, que vino sin diagnóstico de COVID y estuvo un tiempo en el hospital una noche mientras se hicieron estudios sin el diagnóstico preciso, pero aún así tomando todas las medidas del caso, se han hecho a grupos pequeños que han estado en contacto con pacientes o con personal infectado, pero no estamos haciendo a todo el personal del hospital. De hecho, sabemos que hay países donde se está haciendo, y si fuere posible nos gustaría hacer a todo el personal del hospital y una vez por semana. Pero en este momento el tema de los test de diagnósticos, hasta los propios hisopos para poder hacer las tomas de muestras, son material altamente codiciado en el mundo y de muy difícil adquisición como para poder tener una cantidad necesaria que permita que hagamos estos screening como nos gustaría poder hacer, ¿no? Claro. Carlos Alberto Díaz, ¿vos tenés alguna experiencia sobre esto de testear al personal? Bueno, nosotros por el momento hemos tomado la decisión de no hacerlo porque primero todavía no está en la circulación de una manera tan importante. Hemos tenido algunos episodios que sí chequeamos alrededor de en total 40 personas del grupo de trabajo, y nos sirvió fundamentalmente para ver cómo estábamos implementando las medidas de protección personal y que dieron solamente positivas los casos que vinieron de afuera. Hay un tema muy importante en ese aspecto. Los lugares donde se hace esto y donde yo he tenido oportunidad de hablar, se hace entre 7 y 9 días, con una periodicidad entre 7 y 9 días. Se hacen hisopados nasofaringios por grupos de atención y en caso que den positivos esa persona, o cuando tiene síntomas se hace también, si no tiene síntomas con esa periodicidad, y se lo saca del área de trabajo. Eso es porque no se puede hacer lo que está proponiendo el Ministerio de Salud de Ciudad o de Nación, que cada personal que está en contacto le tenemos que dar 14 días de licencia hasta determinar que tenga o no la enfermedad, lo cual es un imposible. Es un imposible en nuestro país determinar que haya 2 cohortes atendiendo. Este es un país que tiene una relación enfermería-paciente de 1 a 1, o sea que faltan por lo menos el doble de las enfermeras. Pensar que además se puede dividir el doble sería no atender a nadie. Ya tenemos, se han erradicado las apendicitis para convertirse en peritonitis, los dolores precordiales se convirtieron en infartos, las emergencias hipertensivas en accidentes cerebrovasculares, y todos los pacientes vienen ya evolucionados, lo que hacía mucho que no veíamos ha sido descompensaciones de pacientes diabéticos o pacientes con trastornos su medio interno, con hiponatremia, cosas raras, porque la gente no viene a consultar, la gente tiene miedo y eso ha provocado algunas alteraciones. Por eso pensar que se pueda aislar al personal o hacer 2 cortes es imposible. Chequearlos sí sería una cuestión cuando esté disponible
un poco más de test. Igualmente tengan en cuenta que un test, por más económico que uno lo compre, cuesta, sin contar el costo de personal, 2.500 pesos. No hablemos de hacerlo a nivel de un laboratorio privado, sino hacerlo en la propia institución. Y hay dificultades, obviamente, para conseguir reactivos, con lo cual lo hace bastante difícil de poder hacerlo. Sí, por ejemplo, en el personal que atiende a los pacientes con trasplante de médula ósea, especialmente en la etapa del día de infusión, en los días posteriores, ese personal que atiende tiene que tener certificación de tener PCR negativos. Ese es el único que en este momento estamos haciendo. Le estamos haciendo a los pacientes cuando ingresan para operarse de cirugía de revascularización miocárdica o reemplazo valvular, o cirugías de tórax para poder, la cirugía que es de gran posibilidad de aerosolización y que es emergente. Después tenemos otra categoría que es la urgente no emergente, esa también se hace PCR. Igualmente, ya en el quirófano, todos los integrantes del quirófano usan respiradores N95, porque no podemos correr el riesgo, porque el mayor problema que tenemos es estar operando a un paciente que tiene COVID y además afectar a todo el personal. Además, hacemos prevención en el área de la cirugía translaparoscópica, porque también es aerosolizante. Gracias, Carlos. Renilson, ¿qué puedes decirnos como aspectos, como puntos débiles y fuertes que el sistema brasileño está demostrando? Y sobre todo el SUS, que es algo que muchos en la Argentina miramos y estudiamos por su diseño, por sus características. Bom, eu tenho uma convicção que estaríamos numa situação muito pior se não tivéssemos o SUS, né? Se não contássemos com o sistema público universal, né? É claro que nenhum sistema de saúde está preparado para essa pressão enorme, essa demanda enorme de hospitalização, principalmente de terapia intensiva, né? Então, nenhum sistema realmente está preparado para isso. O sistema público, nós temos um sistema que ele tem dois lados, o privado e o público. O sistema público, todos os brasileiros têm direito, todas as pessoas que moram no Brasil têm direito, e o sistema privado é um sistema de cotização que mais ou menos 20% da população que tem acesso, né? Então, o sistema público, ele vinha sendo muito desgastado, principalmente nas questões de financiamento. Eu entendo que o SUS está sendo, tanto o SUS como os profissionais de saúde estão sendo muito destacados nesse enfrentamento da pandemia, e eu tenho a esperança, posso ter certeza, mas tenho a esperança que depois dessa pandemia o sistema público seja mais valorizado, seja mais reconhecido. Essa é a minha expectativa, porque realmente quem está enfrentando a epidemia é o sistema público, né? Porque poucos têm acesso a hospitais privados. Claro, muy interesante. ¿Quedó alguna duda de lo que mencionaste, Guillermo, de internación de adultos y de niños como compitiendo en la capacidad del hospital? ¿Cómo es la situación esa que vos planteabas? No, bueno, yo quizá no me expresé bien. No, quizá no me expresé bien, pero creo que son dos cuestiones distintas. Uno es cuando nosotros internamos chicos que son COVID sospechosos y que permanecer
digamos, teniendo en cuenta los horarios del laboratorio de virología, que son bastante amplios, pero puede ocurrir que venga en un horario en que requiera que el paciente esté por ahí 10 o 12 horas. En ese tiempo, el paciente está con sus padres y es un sospechoso. Nosotros tenemos como internar, digamos, mantener al paciente en observación y al mismo tiempo tener el padre al lado. Si el chiquito pasa a ser positivo y el padre también, tenemos que mantenerlo por un tiempo prolongado, porque tiene alguna patología, donde se nos complica. Entonces, la ciudad lo que tiene previsto allí es que los casos leves van a hoteles, y en ese caso nosotros derivamos paciente pediátrico y padre a través de la coordinación de la Ciudad de Buenos Aires a un hotel, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, van a domicilio. En algunos casos, si el paciente no está con una situación que no sea leve, esto es factible. Si ya se convierte en moderado, es mucho más complicado, y mucho más si el padre también tiene alguna sintomatología. Es donde tenemos una dificultad, porque pareciera que una institución pediátrica tendría que estar completamente abierta a recibir chicos que requieren atención, no un caso muy leve, sino un chiquito que requiera cuidado, pero si el padre también lo es, nos pone en una situación de riesgo, sobre todo de riesgo para la infección, porque los padres a veces necesitan entrar y salir, o sea, es difícil tenerlo en cuarentena adentro, y al mismo tiempo porque lo ponemos en peligro a él, porque no tenemos clínicos que puedan evaluar la situación de ese adulto. Lo que yo me refería respecto a la competencia de acostar un chico en una cama con una bronquiolitis versus un adulto con COVID, es porque para ponerlo a ver en términos bien gráficos, si la oferta de servicios de salud actual empieza a ocuparse con adultos COVID positivos, y si fuera otra enfermedad estarían en su casa, pero se los mantiene o en hoteles o en servicios de internación, y utilizan camas pediátricas para eso, como ocurrió en Europa, digamos, hay muchos ejemplos de esto, lo que haría sería una oferta mucho menor para que nosotros podamos poner en observación e internar a chicos con IRA. Aunque parezca, digamos, uno podría hacer una simulación y decir, vamos a suponer que este año viene el 50% de los pacientes con IRA del año pasado. Para darles una idea, en esos 6 meses, el Garrahan internó 2.022 chicos con IRA y bronquiolitis, y atendió en consultorio cerca de 1.900, casi 2.000 también. Todos esos pasan a ser, ni bien entran, COVID sospechosos. Todo chico con fiebre y un cuadro respiratorio va a ser COVID sospechoso. Y algunos de ellos van a requerir, hasta que sepamos si son COVID o no, y aunque no lo sean, tenerlos en observación con oxígeno, con kinesioterapia, etcétera. Algunos se internarán porque requerirán cuidados mayores. Si la oferta de camas disminuye en los hospitales polivalentes, esos chicos van a ir directamente a los hospitales pediátricos, y con 30% menos de personal, aun cuando suspendamos todas las cohortes, lo que no quisiéramos, por eso digo, es llegar a esa disyuntiva de que si para internar adultos hay que avanzar sobre camas pediátricas, lo cual, digo, uno estaría de acuerdo en que eso ocurra. Lo que no queremos es no estar preparados para saber cuál es el punto de corte, porque eso estaría en una situación de muchísima, digamos, de una responsabilidad ética enorme, y en una puja que me parece que nuestra comunidad no debe tener. Creo que se entiende la respuesta, ¿verdad? Claro, muchas gracias por la aclaración y la consideración que comparto plenamente. Alicia Lack nos hacía una pregunta que tiende a mirar para adelante. Nosotros hemos comentado aquí todos los cambios que hubo que hacer, las decisiones imprevistas, las rutinas, el entrenamiento y las previsiones de cuidados para el personal que trabaja en contacto directo con los pacientes. Y entonces ella reflexionaba qué cosas de esas podrían constituirse en rutinas, en previsiones normales, que
que vinieron para establecerse como modalidad de gestión también. ¿Qué nos queda aprendido que vamos a incorporar, que creemos que el sistema va a poder incorporar a través de las instituciones? Cualquiera de los tres expositores. Eu queria fazer dois comentários. Do que o Guilherme acabou de falar, que também nos preocupa a possibilidade da... Nós sabemos que os adultos fazem quadros mais graves do que as crianças no Covid-19. Então, nos preocupa a eventual pressão de internação de adultos em hospitais pediátricos, porque isso, inclusive, aconteceu na Europa. Agora, aqui nós vimos acontecer algo que, de alguma forma, nos surpreendeu. Possivelmente, em função do cerro, né, do fechamento das escolas, os vírus respiratórios circularam menos e nós estamos tendo uma frequência menor de crianças com quadros respiratórios do que nos anos anteriores, né? Essa realmente é uma coisa interessante que a gente está, inclusive, querendo estudar. Agora, sobre a sua questão especificamente, eu acho que tem uma série de ganhos que nós vamos ter depois da pandemia. Eu acho que, como população como um todo, vamos ter mais cuidado, vamos ser mais civilizados de higienizar a mão, ter o contato com o outro. Eu acho que os profissionais de saúde também vão ter mais cuidado, né? Porque o que a gente tem visto é que eles lidam ainda, né, sem utilizar realmente os conhecimentos que dispõem. E uma coisa que eu acho, pelo menos no nosso caso, nós já estamos trabalhando para ficar como definitivo, é a teleconsulta. Nós temos pacientes de doenças complexas e crônicos que voltam periodicamente ao hospital, com grande sacrifício da família, né, de transporte desses pacientes. Muitos vão em transporte coletivo, então com muita dificuldade. Então, isso é uma coisa que a gente pretende manter, e não é que essa criança deixe de vir ao hospital, mas que ela venha em intervalos maiores, o que vai gerar mais conforto para essa família e para essa criança. Essa é uma coisa que eu acho que veio para ficar. Bien, gracias, Remilson. Bueno, Carlos, ¿algún comentario sobre esto? yo creo que va a quedar mucho el lavado de manos, va a disminuir la incidencia de bacterias multiresistentes gracias a los niveles de cuidado del personal. Va a cambiar algunos paradigmas de compartir información como elemento en una empresa de conocimiento más importante, como se está viendo en la actualidad. Se generó una jerarquía en la seguridad de los pacientes y del personal sanitario, que era un tema siempre vinculado a un área de la calidad. Yo lo digo porque manejando también una diplomatura en seguridad de pacientes cuesta mucho integrarlo dentro de un elemento de competencia normal y natural en las instituciones. El uso adecuado del aislamiento de gota en contacto va a quedar muy, muy bien afincado. Modelo familiar de cuidado de la salud, la telemedicina creo que llegó para quedarse. Había mucha resistencia por parte de las, digamos, de las corporaciones profesionales y ha llegado para quedarse. Obviamente, otra cosa que llegó para quedarse es la receta electrónica y el seguimiento radarizado de los pacientes crónicos con patologías crónicas, que también es muy importante y muy, muy bueno de tener una conducta activa, no esperar de que el paciente llame o requiera complicaciones agudas. Yo creo que todo eso nos va a quedar hacia el futuro. No esperemos que la revalorización de la salud pública quede, porque esto no va a ocurrir espontáneamente. Poco después de superada la epidemia, las cosas van a volver a ser como antes y las mezquindades van a volver a surgir
en las restricciones presupuestarias de nombramiento de personal, salariales, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Bueno, sí, es cierto. Bueno, ha sido muy interesante. Les agradecemos a los 3 expositores. Gracias, Carlos, por este espacio y espero que para todos haya sido muy útil.